Ok, muy bien. En este día de hoy vamos a leer de la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 16, el versículo 25. Y dice así la palabra de Dios: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra, ahora abre su corazón para recibirla en el nombre de Cristo Jesús. La fuga de una cárcel de alta seguridad donde estaba el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, según los informes, le costó a su sindicato $50 millones para pagar a todos aquellos que conspiraron con él para que él se escapara de la cárcel. Estamos hablando de una cárcel de alta seguridad con sensores y cámaras para detectar cualquier movimiento. Y yo, en mi opinión, ese túnel que se construyó fue algo que se usó nomás como una excusa. Yo pienso que en el momento que él se escapó, salió por enfrente de la cárcel porque tenía bastante gente que le estaba ayudando, donde seguramente le esperaba una limusina para llevarlo a su escondite. Bueno, tenemos en la Biblia una narrativa donde sí se pudieron haber escapado todos los presos, pero resulta que Dios obró de tal manera que todos los presos se quedaron allí. Lo que ocurrió fue un terremoto divino que sacudió la cárcel y todos los presos quedaron libres de sus cadenas. Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipos y estaban ahí detenidos, no por haber cometido un delito, sino porque les acusaron falsamente de que ellos estaban alborotando la ciudad. Vemos que el motivo de esta falsa acusación contra Pablo y Silas fue algo financiero. Muchas veces cuando hay abuso de poder, especialmente entre los políticos, todo lo que tienes que hacer es seguir la huella que deja el dinero. Fue por avaricia al dinero que causó los que tenían en un tiempo al Chapo Guzmán en su custodia, que ellos le ayudaran a escaparse de esa cárcel de alta seguridad. ¿Por qué lo hicieron? Por amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo el mal. Primera de Timoteo 6:10. Yo les puedo explicar una manera cómo el dinero está trabajando aún hoy en día. Por ejemplo, la razón por qué se está dilatando la reforma migratoria en este país
es porque simplemente todo lo que tienes que hacer es seguir la huella del dinero. Hay muchos en este país que creen que hay inmigrantes honrados que han estado aquí en este país ya 15, 20 años, que son personas que están en nuestras iglesias, que guardan la ley, que pagan sus impuestos y se van a trabajar todos los días. Bueno, decimos, bueno, ¿por qué no se les da a ellos un estatus permanente? ¿Saben por qué? Porque hay inversionistas de cárceles privadas que cobran hasta $1,000 por día por detener a un inmigrante en su custodia. Y estas cárceles privadas le pagan a políticos para que ellos no apoyen leyes migratorias justas y así ellos pueden seguir con su negocio. Y es lo mismo que vemos aquí. Todo esto que resultó en Pablo y Silas ser detenido, el motivo era el dinero. Había unos comerciantes que controlaban a una muchacha que adivinaba. Allí la palabra de Dios nos dice que ella tenía amos y ellos la estaban usando a ella. Pero resulta que esta muchacha fue liderada por el poder de Dios. Y entonces cuando estos comerciantes vieron que su fuente de dinero se agotó, levantaron falsos contra Pablo y Silas. Pero dice la Biblia que a medianoche, a pesar de que Pablo y Silas fueron detenidos y fueron puestos en una cárcel, dice la Biblia que cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Yo quiero hablar un poquito de eso. Dice que ellos cantaban himnos a Dios. Qué fácil es alabar a Dios cuando todo marcha bien. Cuando tienes un buen trabajo, cuando no tenemos un coronavirus, cuando hay dinero en el banco, cuando hay una familia feliz y bendecida. Pero cuando vienen las pruebas, allí la historia cambia. Muchos creyentes se desaniman, se vuelven negativos, dejan de venir al templo y se dan por vencidos. Lamentablemente hay muchos cristianos chocolates que se derriten en el fuego de la tribulación y problemas. Pero es cuando tú te encuentras en problemas y en aflicciones, es cuando más debes de alabar a Dios. Porque cuando tus alabanzas suben hacia arriba, las bendiciones de Dios bajan hacia abajo. Cuando las alabanzas suben, las bendiciones bajan. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así es que la alabanza, y tenemos que entender esto en tiempos de mucha prueba, la alabanza invita a la presencia de Dios y el enemigo no tiene otra opción más que huir. Dios intervino a través de un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y causa que la cadena de los presos caiga. No sé cuánto midió ese terremoto en la escala de Richter, pero fue tan impactante que despertó al carcelero. Saben que Dios tenía ese carcelero en su mira y era su plan salvarlo, pero lo primero que tenía que hacer Dios es despertarlo. Y él, en medio de este terremoto, él no estaba haciendo su trabajo, porque dice la Biblia que despertó. Es decir, el terremoto lo despertó. No estaba vigilando los detenidos, los presos, sino que estaba dormido. Y este terremoto lo sacudió tanto que despertó. ¿Saben qué? Dios tiene su manera de llamarnos la atención. Una persona que una vez me dijo que Dios le había hablado. Y yo le pregunté, ¿y cómo te habló Dios? ¿Te habló de una manera audible? No, dijo, fue algo más impactante que un grito.
Yo quisiera preguntarte, ¿qué es el terremoto que Dios está usando para llamarte a ti? ¿Un problema legal? ¿Una enfermedad crónica? ¿El coronavirus? ¿Un hijo o una hija descarrilada? ¿Un accidente? ¿Escasez financiera? ¿Un hogar que se está desintegrando? ¿El fallecimiento de un ser querido? Sí, mi querido hermano y amigo, Dios a veces envía terremotos para que nosotros despertemos a la realidad de nuestra situación. Seguramente hoy en nuestro país tenemos un terremoto que nos está sacudiendo como nunca jamás hemos sido sacudidos. Es un enemigo invisible. Es un virus contagioso llamado coronavirus que ha causado mucha inestabilidad y confusión. Es un enemigo que no se puede ver, pero lo que sí podemos ver son los estragos que está causando. Ha cerrado escuelas, negocios y le ha dado un golpe muy fuerte a la bolsa de valores. Hay pánico y muerte y la gente teme que esto puede orbitar afuera de control. Sí, estamos hablando de terremotos. Dios tiene una manera de llamarnos la atención. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en esos tiempos? Alabar su nombre, buscar su rostro, humillarnos y, sobre todo, contar nuestras bendiciones. Después del susto de este terremoto, este carcelero enfrenta la situación de presentarse ante sus superiores. Según las leyes que existían en ese tiempo, creo que no existían durante el tiempo del Chapo, cuando él estaba alzado en una cárcel de máxima seguridad allá en México, pero según la ley romana, el carcelero, si un preso se fugaba, tenía que pagar la condena de ese preso. Entonces allí había presos que seguramente estaban enfrentando la condena de muerte. Entonces él razona de esta manera, dice, en vez de que vengan los superiores, las autoridades, y vengan y me quiten la vida a mí, mejor yo me voy a enterrar la espada y me voy a quitar la vida. Porque él creía, él estaba bajo la noción y tenía el pensamiento de que los presos habían huido. Entonces se quiere suicidar, se quiere quitar la vida. Y preguntamos, ¿por qué es que gente se quiere quitar la vida? Personas que se quitan la vida lo hacen porque están desesperados. La gente desesperada toma medidas drásticas. Cuando no ven una salida a su problema, cometen locuras como privarse de comida, brincar de un puente, inyectarse drogas, emborracharse a lo loco o tomar una arma de fuego y darse un balazo a ellos mismos o a otros. Pero ¿saben qué? En el espíritu Pablo se dio cuenta que este hombre se quería quitar la vida y le dice a él: hey, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Y algo interesante que tenemos que ver es que el temor de Dios vino sobre todos estos presos y todos estaban ahí. Nadie se había escapado. Y así lamentablemente hay personas que están listos para dañarse ellos mismos, para cometer alguna locura. Pero ¿saben lo que Dios hace en ese preciso momento que están por cometer alguna locura? Dios manda un ángel para detenerte. En el caso del carcelero, el ángel fue Pablo. En el caso tuyo, ese ángel puede ser una mujer devota, tu esposa, que Dios ha puesto en tu vida, que ora por ti continuamente para que dejes los vicios.
Puede ser una madrecita que no ha dejado de orar por ti. Puede ser un hermano o una hermana que inclusive ya cuando es hermano que está preocupado por tu bienestar espiritual, tú ya ves, ya reconoces ese número en tu caller ID y dices, oh, otra vez el hermano o la hermana fulana de tal, ¿cómo me pone gorro? ¿Cómo me está constantemente mandando versos o dándome palabras de apoyo? Déjame decirte, esas personas son tus ángeles que Dios está mandando para hacerte el bien. Tú estás desesperado, no encuentras soluciones, no ves una salida, te miras en un callejón sin salida. Pero déjame decirte que la ayuda viene en el camino. Dios ha mandado un ángel para ayudarte y para decirte que no entiendes lo que te estás haciendo a ti mismo, cómo tu comportamiento está destruyendo tu vida de poco a poco. Arrepiéntete, cambia tu manera de ser y busca a Dios. Pablo le aseguró que ningún preso había escapado. ¡Wow! Imagínense el gran alivio que sintió cuando él se dio cuenta que ningún preso se había escapado. Como que se levantó un gran peso que él tenía. Siente que un gran peso se le ha levantado. Ya no va a ser castigado. Ya siente un gran alivio en su alma. Ya no lo van a despedir de trabajo. Pero ahora, escucha bien lo que te voy a decir, ahora siente un peso diferente. Ahora siente un peso, no de temor a las autoridades, sino tiene ahora un peso espiritual. Ahora siente una necesidad espiritual. Ahora tiene sed de Dios. Y así es con muchas personas. El Espíritu de Dios ha impresionado tu corazón y te ha despertado a realidades espirituales. Entonces, al igual que este carcelero, ahora tiene incógnitas, tiene inquietudes, tiene preguntas. Quiere saber ahora a ciencia cierta cómo puede ser perdonado y cómo puede recibir el regalo de la vida eterna. Él quiere saber que si muere, sabe que no va a morir, pero sabe que algún día sí va a morir. Y él quiere saber si muere hoy, si va a tener la seguridad de la vida eterna. Entonces, él se hace una pregunta muy importante. Se postra a los pies de Pablo y le pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante que una persona puede hacer. La pregunta más importante es no cuándo vamos a salir de este coronavirus, sino qué debemos de hacer para ser salvos. ¿Qué clase de preguntas hace la gente hoy en día? Preguntas que en la escala de valores no son tan importantes como la salvación de nuestra alma. La gente pregunta, ¿qué debo de hacer para ganar más dinero? ¿Qué debo de hacer para sacar mi green card, mi residencia? ¿Qué debo de hacer para ganarme el corazón de esa chica? Otros, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles números debo de tener para ganarme la lotería? ¿Qué debo de hacer para conseguir un mejor trabajo? ¿Qué debo de hacer para perder peso? Pero este carcelero, él no hizo ese tipo de preguntas. Él hizo la pregunta más importante de lo cual una persona puede indagar, es, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Pregunta la gente. La gente pregunta, ¿qué debo de hacer entonces para ser salvo? ¿A qué templo debo de ir? ¿A cuál denominación me debo de afiliar? ¿Dónde me puedo comulgar? ¿Dónde puedo pagar mi manda? ¿O qué tipo de vida tengo que vivir para obtener la vida eterna? A mí me gusta la respuesta del apóstol Pablo.
Cuando este carcelero le preguntó en su desesperación, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta de él no fue complicada, no fue filosófica, no fue metafísica, no fue algo confuso. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? ¿Sabe lo que debe de hacer? Absolutamente nada. No es cuestión de hacer algo, es cuestión de creer en alguien. ¿Qué es lo que debe de hacer? Nada. No es cuestión de hacer algo, no es por obras que las personas son salvas, no es cuestión de hacer algo, es cuestión de creer en algo o en alguien, más bien dicho. Creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, donde Él ahí cargó tu culpa, es más que suficiente para limpiarte de todo pecado y garantizarte la entrada al cielo. No es cuestión de hacer algo, es cuestión de creer en alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Entonces, por los siglos, los hombres han buscado la manera de ser salvos. Solamente hay dos religiones en la vida. La religión que cree que eres salvo por obras o por la gracia de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, creen que es por obras. Ellos creen que el paraíso es posible si tú oras a Alá 5 veces al día, pagas tus limosnas y visitas a Meca durante tu vida. Los hindús tienen 350,000 dioses. Ellos básicamente creen en la reencarnación, donde pasas por varias vidas hasta que llegas a un tiempo que obtienes el estado de moksha. Naturalmente, si no vives una vida recta, puedes regresar como una lombriz, por ejemplo. Los budistas creen en la reencarnación y ellos creen que después de vivir varias vidas puedes entrar en el estado de nirvana. ¿Sabes qué? El cristianismo no es tan complicado así. Por eso yo entré si hubiera sido complicado, tal vez yo no lo pudiera haber entendido. Pero el cristianismo no es tan complicado. Un niño puede entender el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. Y la respuesta, cuando este hombre desesperado le preguntó qué debía hacer para ser salvo, la respuesta de Pablo fue simple y al grano: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu familia. Él creyó. Y toda su familia fueron bautizados a medianoche, después de que él creyó. La Biblia nos enseña que candidatos para el bautismo son aquellos que han creído, y se hace por inmersión, después de que una persona ha puesto su fe y su confianza en Cristo. ¿Y por qué se bautizó a medianoche? Porque fue en la noche cuando él creyó. Y básicamente, cuando una persona acepta a Cristo, tú tienes una hora para bautizar. Es lo que vemos en todos los ejemplos de la Biblia. Las personas que habían creído se bautizaban dentro de una hora. En una iglesia bautista hay dos ordenanzas: la cena del Señor y el bautismo. Entonces, como ya dije, en la Biblia todos los que ponían su fe en Cristo se bautizaban dentro de una hora. Este carcelero se bautizó a medianoche. Vemos que luego los invitó a su casa. Les dio de comer, les lavó las heridas, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El hecho de que él le dio atención médica a las heridas es un cuadro de reconciliación, de no solamente por parte del carcelero, sino por parte de Pablo y de Silas. Como vemos más adelante, Pablo y Silas no debían de haber sido castigados, los castigaron con vara, los pusieron adentro de una cárcel donde había personas que inclusive era como death row, le dicen en inglés death row, un lugar donde estaban los condenados a muerte. Pero ellos eran ciudadanos romanos y como ciudadanos romanos tenían ciertos derechos y por esa razón el siguiente día los dejan ir.
Pienso yo que fue el mismo carcelero, aunque la Biblia no lo indica, pero yo creo que el carcelero que se salvó fue el mismo que los azotó. No sabemos, pero sí es cierto, es un hermoso cuadro de reconciliación. También vemos el corazón perdonador de Pablo y Silas, que no se quejan ni están enojados o rencorosos por todo el maltrato que se les dio. ¿Sabes qué? En el creyente debe de haber un corazón muy grande para perdonar. Y estos son tiempos difíciles cuando nos quedamos más en casa y a veces eso causa estrés. Porque a veces entre más nos vemos, más comienza a haber discusiones y peleas y desacuerdos. Pero el creyente debe de tener un corazón muy grande para perdonar. El perdonar a una persona que nos ha herido nos libera y puede ocasionar un cambio en el agresor o el ofensor. No importante qué tan severamente te hayan herido, tú debes siempre escoger y extender el perdón. Bueno, ahora que estás en casa, puedes leer algunos libros que tal vez en tu trajín, el trajín de la vida, en todas tus ocupaciones no los has leído. A mí me gustan algunas de las novelas clásicas que hay en la literatura. Y una de las historias que más me gustan es la de Moby Dick, escrita por Herman Melville, creo que es el autor. La historia de Moby Dick es de una ballena blanca enorme. Esta ballena blanca, que es una ballena naturalmente muy rara, porque es una ballena blanca, en un tiempo se lanzó contra la nave y le arrancó la pierna al capitán Ahab. Hay muchos nombres bíblicos en este relato de Melville. Entonces resulta que la ballena se escapa y el capitán Ahab, ahora su misión en la vida es de recorrer todo el mundo entero en busca de esa ballena blanca. Y cada vez que veía su pierna postiza, porque la ballena le había arrancado la pierna y ahora traía una pierna postiza, pero esa pierna postiza le acordaba del mal que le hizo la ballena. Y según él, era su misión en la vida de vengarse. Entonces, después de recorrer casi todo el mundo, por fin la encuentra, esa ballena blanca. Ahora llegó su momento. Así como muchas personas que tienen rencor, que no pueden perdonar y dicen, esa persona me la va a pagar. Y luego llega el momento que tú te puedes vengar de esa persona. Y así es que para el capitán acá llegó ese momento. Y él tomó un arpón y al lanzarlo hacia esa ballena blanca dijo lo siguiente: en el nombre del rencor y la venganza te lanzo este arpón. Pero ¿saben qué? Al lanzar ese arpón, su pie se enreda en la cuerda y él mismo cae, es lanzado al fondo del mar donde perece. Bueno, ¿qué es la moraleja de esta novela? Es que el amor y el perdón nos liberan y nos sanan, pero el rencor y el odio causan que nos hundamos en un abismo de depresión y negativismo. Qué bueno que Pablo y Silas escogieron el camino del perdón. Ellos pusieron esta experiencia muy dolorosa por la cual ellos pasaron
hacia atrás y siguieron adelante, puestos los ojos en el Señor Jesús. Y tú también puedes escoger el camino de Cristo, quien murió en la cruz y te ofrece ahora perdonarte. Yo no sé si hay aquí alguna persona que nunca ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús, pero en este momento lo puedes hacer. Allí tú puedes mandarnos, hay maneras de que tú puedes mandar comentarios a través de nuestro sitio web, o nos puedes simplemente llamar por teléfono 214-994-0625. Muy bien, yo les voy a pedir que el próximo domingo ustedes se sintonicen para otra grabación y vamos a estar hablando en estos tiempos tan inciertos de varias maneras como Dios provee por nuestras necesidades. Así es que hasta la próxima.